Bueno, lo primero que voy a hacer es poner el cronógrafo este para que no me pase de tiempo, porque tenemos muchísimo que cubrir ahora en esta última hora. Pero bueno, pues una presentación rápida. Y quiero enseñar un poquito lo que es la plataforma en la que vas a estudiar. Seguro que todos vosotros ya sabéis bien cómo manejaros ahí, pero ya por si acaso, ¿no? Y decir dónde están las cosas. Y hubo algunas preguntas también de cómo bajar los archivos de la plataforma para las lecturas, así que intentaré ir ya a eso rápido, pero antes de nada, sin que no me olvide, muchísimas gracias, Juan Antonio, por la presentación. Nos ayuda muchísimo, sobre todo ahora que vamos a profundizar tantísimo en estas cosas, así que gracias por esa vista rápida de historia también, ¿no? Incluso de esa quizás agudeza cristiana que tenemos que tener ahora cuando entremos ahora en estos textos, porque la verdad ninguno nos va a ayudar mucho si no sabemos por dónde empezar, ¿no? Ah, pues déjame que pase primero a la pantalla esta. Vamos a ver cómo es. Esta. ¿Se ve bien? Ok. O sea, pues así algo así muy rápido, ¿no? Esta es la clase en la que tenéis la clase de Teología Contemporánea Avanzada. A ver si abrimos la mente o nos rompemos la cabeza, como el dibujo que tenemos aquí, ¿no? Con esta clase. Pero de lo que se trata aquí es un poquito una presentación inicial. Estos son los dos libros que espero que ya hayas comprado. Si no, por favor, hacerlo pronto. Puede ser digital, los hay digitales también, o físico. Mi opinión sería más física, es más fácil, pero como os parezca mejor. Y después así un poquito una presentación de cada uno de nosotros en este sentido. Una vez que llegáis a esta plataforma online y le dais aquí a lecciones, nos vamos a pasar ahora en esta otra página. Y aquí vais a ver dos cosas. Cada semana vamos a tener una lección, o sea, corresponde cada semana a una lección, ¿no? Y en esta primera semana tenemos breve introducción a la teología contemporánea, que ya la hemos hecho. Y después seguimos también en esta primera semana, pero van a ser 2 semanas y vais a ver por qué. Vamos a tener el preámbulo filosófico también, ¿no? Entonces, esta primera semana y la segunda semana van a ser casi la misma, una continuación como parte 1, parte 2, ¿no? Y a partir de ahí, pues salimos adelante. Para ver el programa del curso, tú le das a este link o enlace y a partir de aquí le das al programa del curso y te abre esta página en internet. La idea aquí es que voy a probablemente hacer cambios. De hecho, se me ha pedido que redujese las clases síncronas que teníamos, ¿no? Al principio creo, no sé si vamos a tener 12 o más y hoy 6. Así que espero que eso también nos dé un poquito más de tiempo para enfocaros a lo que realmente vale la pena, ¿no? Y explicaré ahora brevemente qué vamos a hacer en las siguientes clases también. Y pues eso, echar un vistazo a esto. Hay cosas interesantes e importantes, sobre todo de bibliografía al final, de qué se espera con el examen, que tenemos que hablar de eso, qué significa un examen en esta clase. Y bueno, un poquito también, ¿no? El contenido que se va a hacer cada semana. Oh, esto se movió se desalineó ahí un poco. Ahora lo arreglo después. En fin, y al final aquí tenéis un montón de bibliografía, ¿no? Recursos bibliográficos, si queréis, e incluso también en portugués, que sé que algunos de vosotros sois nativos de Portugal. Así que no, eso está ahí para que lo leáis y por favor hacer algunas preguntas cuando las necesitéis. Y después hay, am, si nos vamos aquí, ok. Después en lo que sería la semana 2 que otra vez es parte de esta semana y la siguiente, vamos a tener ya lecturas asignadas. Y parte de esta semana es también ya empezar, si no completar la lectura de Pannenberg. Si la has completado, genial, porque es bastante, ¿no? Que ya empezamos con eso y es difícil, no es una persona fácil de leer tampoco. Y después tenemos un link aquí, un enlace que es a la presentación que nos va aquí de lo que vamos a hablar hoy. Así que sin mucho más, porque ya nos queda poco tiempo, la verdad, y es la última hora, así que todos estáis ya listos para salir casi, ¿no? Pues vamos a entrar ya directamente con eso. Y bueno, una cosa antes de empezar. Eh, el examen final, ¿de qué se va a tratar? No se va a tratar de leer todo lo que tenéis y saberlo todo, obviamente, eso es imposible, ¿no? El examen final no va a ser tampoco de cuestiones enciclopédicas. ¿A qué me refiero con eso? Si no te acuerdas de un año específico, pues no te acuerdas, y eso lo sabes en Google, ¿no? O en una enciclopedia. Entonces, datos específicos, así como factuales o something, perdón, me salió el inglés, algo enciclopédico
eso no es interesante para mí. Lo que me es interesante en el examen final que va a ser es una especie de comentario de texto que va a ser, voy a seleccionar probablemente, no lo sé todavía, pero probablemente un texto de este libro. Y lo que vais a hacer es leerlo. Voy a obviamente quitar el año y el autor de ese texto. Y lo que quiero que hagáis es, lo leéis, os daré tiempo suficiente, lo leéis y explicáis teológicamente qué significa el texto que has leído, número uno. Si sabes y puedes, intenta expandirte en lo que sería el contexto histórico, tanto como puedas. Y punto número tres, ah, una vez explicado lo que sería el argumento teológico de ese texto, ¿no? Nos vas a decir, de alguna manera, por qué es ese argumento teológico de esta manera. Ahora, no tiene mucho sentido ahora hasta que acabemos estas dos, quizás lo que llamamos el preámbulo filosófico y el preámbulo teológico. Una vez que acabemos eso, vais a entender perfectamente a qué me refiero con esto. Y además de eso, el examen no va a ser algo que vais a estar no preparados. O sea, vais a ir preparados sin tener que prepararos. ¿A qué me refiero? Cada semana vais a tener una discusión, un foro de discusión, y lo veréis en la plataforma. Entonces vais a poner allí aproximadamente 150, 250 palabras. No voy a ser muy estricto en eso, ¿no? Pero con tal de contestéis a la pregunta que estoy haciendo, eso es suficiente. Entonces, la idea ahí es como que practiquéis el comentario de texto ya. Y de hecho, en las preguntas que os hago, veréis también en el diálogo. ah, bueno, de hecho, quizás lo puedo hacer aquí también. Y os lo enseño así más en vivo. Que por cierto, no hay diálogos o foros hasta la semana o la lección 4, ¿no? Empezamos con el otro fácil, Barth. Entonces, como veis aquí, os hago una serie de preguntas, pero además os explico de alguna manera qué es lo que quiero que respondáis. Entonces, por ejemplo, pregunta uno, y no voy a leer todo esto, ¿no? Pero pregunta uno, ¿qué destaca Barth sobre la relación entre el hombre y Dios en la epístola de los Romanos? Que es una de las cosas que vamos a leer, ¿no? Pues ya te digo aquí de manera como un truco si quieres, o como una guía, ¿no? Que dice, analice la afirmación de que la historia de salvación es una crisis incesante de toda historia. Y dos, comente sobre la infinita diferencia cualitativa entre Dios y el hombre, inspirada en Kierkegaard, ¿vale? Entonces, con esto se trata de decir, hacer lo mejor que podáis. No, no espero que escribáis una página, ¿no? O sea, media página como máximo, contestáis lo más escuetamente posible con todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escojo un texto dentro de la antología de este libro y os lo pongo de examen final, ya sabes contestarlo porque lo has hecho, ¿no? Entonces, el texto puede ser diferente, pero ya suena. Oh, entiendo el problema dialéctico o entiendo la cuestión de diferencia entre lo divino y lo humano, entiendo lo que significa la historia de la salvación, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiero aseguraros que si hacéis las discusiones correctamente y ponéis un poquito de esmero, el examen es fácil. No tenéis que prepararos mucho más de eso, ¿no? Entonces, pasando ya un poquito a la presentación, pero ¿alguna pregunta hasta ahora? Ok, pues vamos allá. Teología contemporánea avanzada. ¿Por qué hay que hacer dos preámbulos? Preámbulo filosófico y preámbulo teológico. Lo veremos al final, pero básicamente porque si no entendemos estos preámbulos, no se puede entender la teología contemporánea. De hecho, parte de lo que Juan Antonio ya nos ha dicho, ¿no? Es precisamente por eso. Es que hay mucho bagaje, hay mucha filosofía de entremedio, hay muchos contextos históricos que tenemos que poner atención, muchas cuestiones sociales que están pasando. Y si no entendemos estas cosas desde ya, no podemos realmente ni siquiera enriquecer las lecturas que vamos a leer. Y muchas de las ocasiones son difíciles. Am, quizás podemos esperar hacer las introducciones ah, de todos vosotros cuando estemos todos en Zoom, porque así creo que es un poquito más fácil. Ahora es un poco difícil incluso que os escuche bien, pero digo así algunas cosas rápidas sobre mí. Juan Antonio ya probablemente se introdujo él, así que lo voy a pasar, a no ser que él quiera decir algo, pero brevemente, en lo que me enfoco yo en lo que sería la parte académica son en tres áreas principales. Sería, por una parte, la fenomenología o fenomenología de la religión. Ya hablaremos de eso más adelante, lo que significa si no tenéis contexto de eso. Filosofía hermenéutica, que es muy diferente de hermenéutica que se estudia para leer la Biblia, muy diferente. Y después teología filosófica. Empecé más bien en la teología dogmática, de alguna manera,
pero me fui por los senderos que nadie quiere ir y por eso me han llamado a que trabajase con esta asignatura, porque realmente tiene mucho que ver con estas cosas, ¿no? Y bueno, ahora mismo resido en Estados Unidos. Me fui de España 11 o 12 años atrás y llevo sin hablar castellano. Pues casi eso, ese mismo tiempo. Quizás una llamada semanal con mis padres y eso y ya está. Así que si a veces se me escapa el inglés o mi acento es difícil de entender, me lo decís, intento hacerlo mejor, pero sí, ahora ya no tengo ni acento castellano, ni gallego, ni español, ni inglés, ni nada. Ya no sé ni lo que hablo. Um, Trabajo en una compañía como Data Solutions Architect y Software Engineer. Tengo un máster en eso, en lo que sería seguridad cibernética e información. Y, ¿cómo se diría en español? Computer Science, informática, ¿no? Me gradué del CESTAF y siempre he tenido muchísimo cariño de volver a España. Al final no puedo ser, pero de alguna manera u otra estoy involucrado como profesor del grado en la introducción a la filosofía y también ahora en este programa. Tengo un máster también por Fuller Theological Seminary en California y fue así más enfocado en lenguas bíblicas, y después ahora estoy haciendo un doctorado en filosofía y pensamiento religioso donde realmente es más filosofía que nada, pero tiene también así algo relevante, al menos en el aspecto religioso, no teológico, y explicaré lo que significa eso también en algún momento. Y esta presentación, por cierto, lo tenéis en el módulo, en el curso. Si no tenéis una cuenta con Apple, me lo decís y yo simplemente os envío lo que sería el PDF o el PowerPoint. Lo hice con Keynote, o dependiendo qué software tienes, podemos traducirlo así. Y bueno, y eso. Y ahí tienes unos links para ir a mi perfil si quieres indagar más y decir a ver quién es este hombre que está diciendo nada de la teología. Nos pasamos de aquí simplemente una mención honorífica. Honorífica porque yo también estudié en el CEIBI. Y él es Juan Antonio, si no lo sabéis, cofundador de CEIBI. Increíble. La calidad que ellos siempre han provisto, e incluso también el nivel de académico que siempre tuvieron en todas las conferencias a las que he ido. Increíble, fascinante. Así que es un honor, Juan Antonio, otra vez. Gracias por ayudarme en el curso. Y bueno, tiene un doctor en Ministerio Cristiano, profesor, cofundador en CEIBI, CESTAD y un sinfín de cosas. También tiene un link aquí con más detalles a lo vuestro. Y se especializa en teología dogmática también, aunque más. Como veis, tiene bastante historia en, ¿cómo se diría en español? En su cinturón. Bueno, en inglés se dice en su cinturón, es como tiene mucha experiencia en su cinturón. En fin. Vamos a pasar esto para la siguiente semana, pero me encantaría saber un poquito quiénes sois, de dónde venís, profesión, si es diferente al ministerio, bueno, también eso, ¿no? Inclusive también recorrido académico, pero sobre todo qué te gustaría o qué te esperas de esta asignatura. No tiene que ser nada elocuente, simplemente lo que, cuál es tu perspectiva de la asignatura. Y empezamos con lo bonito de la teología del siglo XX. Primero, así, si alzáis la mano, ¿quién ha leído las dos páginas de la teología del siglo XX? Dos páginas solo, el preámbulo. Si no, muy bien, gracias, muchísimas gracias. Pues entonces, si tenéis el libro delante, si no, incluso lo leo, ¿no? Pero hay estas tres preguntas que quiero hacer y no significa que tienen que ser correctas, simplemente quiero ver qué es lo que pensáis. Así que si dos o tres, sí, quizás solamente por el tiempo, dos personas por cada pregunta proveen no sé, una respuesta que creáis que es posible para eso, ¿no? Pero voy a hacer la pregunta de, ¿se puede hablar de Dios como objeto lingüístico? Ahora, recordar que esto está en la página 13 del preámbulo, o la primera página del preámbulo del libro, para que podáis leer un poquito en el contexto. Y os dejo, está en el segundo párrafo, creo que es. Sí. Os dejo 5 minutos para que lo releáis y me contestéis. Quien quiera, cuando estéis listos ya empezáis a hablar.
Las preguntas las tenéis la pantalla también. Se me ha pasado porque tengo dos presentaciones, entonces estoy así. Se me ha pasado moverlas a tiempo. ¿Algún valiente? Y si no estás seguro, simplemente ¿y qué crees que significa eso? 1 minuto más, venga. ¿Alguien? Diez segundos, venga, venga, que tenemos que seguir adelante. Da igual que esté mal, intentarlo. ¿Queréis ayuda? Sí, A ver, bienvenido. dale, dale, adelante. Bueno, me voy a lanzar, no sé muy bien lo que voy a decir. Dale, Bueno, adelante. aquí hace una pequeña referencia a que, bueno, que quizás es complicado para los filósofos hoy entender este concepto, ¿no? De poder hablar de una lingüística, ¿no? Y que quizás no se atreven a hacerlo, ¿no? En honor de Dios, Ujú, aunque por lo que veo, por lo que yo entiendo, como que es necesario y se ha hecho ujú, siempre. ujú. Pero también dice que para eso justamente la teología hermenéutica es la que asume eso, la que nos ayuda a entender o a comprender de alguna manera este objetivo lingüístico de poder hablar de Dios. Eso es lo que yo más o menos saco, no sé si estoy bien. Perfecto, perfecto, William. Muchísimas gracias, valiente. ¿Ejército de tierra? Muy bien, pues muchas gracias, hombre, por trabajar y servirnos. Estuve en la infantería de Marina hace mucho Ah, qué tiempo. bueno. Ah, qué bueno. Tenía que ser un soldado que tenía que atreverse, el primer comentario. Muchas gracias. La verdad que estás en lo correcto. Parte del preámbulo de esto, ¿no? Es examinar un poquito lo que es la historia contextual de la teología del siglo XX. Y hay dos caminos, hay dos desafíos. Camino uno es vamos a alejarnos de Dios. Camino dos es vamos a depender de Dios. Pero cuando digo alejarnos y depender de Dios, no lo digo de manera ministerial, o práctica o pastoral. Lo decimos de una manera lingüística. Y de hecho, no, a ver, no me quiero meter ahora mismo en rollos por la grandísima discusión que tenemos que tener, pero una de las cuestiones aquí que tenemos que ver es en la filosofía lingüística que va a pasar después con Derrida, o Jacques Derrida, lo que va a pasar es después van a empezar a relativizar todo hasta tal punto donde dices tú,
no sé ni lo que significa el nombre Dios o el sustantivo Dios. De hecho, todo tiene una referencia, ¿cómo se diría en inglés? Es self-reference, referencia a sí misma, ¿no? Que al final dices tú, incluso lo que tú me dices de Dios significa absolutamente nada. Y eso es un problema, obviamente, porque estamos hablando de Dios, especialmente nosotros los evangélicos, de una manera en la predicación, estamos diciendo algo de Dios. Entonces decimos algo que existe, algo que tiene un significado, o decimos nada. Así que lo ponemos así. Segunda pregunta, ¿a qué se refiere Ghibellini con que la teología se ha ido desarrollando como discurso en defensa y a favor de lo humanum o humano, ¿no? Los católicos suelen gustarle un poquito meter latín por aquí y por allá. Ah, ¿Alguien se atreve con la segunda pregunta? No puede ser el mismo. Él ya está salvado. Siguiente. Josué, yo no digo nada porque no he comprado los libros todavía. Ok, ok, Lo no pasa nada. siento. Está bien, está bien. ¿Alguien se atreve? ¿Se oye? Sí, se escucha. Sí. Sí, Quizá tiene que ver con el hecho de que se ha centrado en el hombre en vez de en Dios. El exacto. hombre es el centro de todo. Exacto. Y de hecho por eso quería empezar el preámbulo filosófico con el giro de la antropología, el giro filosófico antropológico. Y vamos a entrar a punto de eso. Y por eso dije, fija qué interesante que el mismo autor del libro del que vamos a utilizar como texto, ¿no? Que está notando esto sin decirlo, porque obviamente son dos libros y autores diferentes, contextos muy diferentes, y está notando que algo pasó. Y hay dos actitudes, de alguna manera, ¿no? Que va a la actitud humana o a la actitud no humana. Y vamos a meternos en eso bastante, pero vamos a seguir con la última pregunta. ¿Cómo debemos entender el consejo de Metz? Este es un teólogo político, el padre de la teología política, si quieres, de los filósofos del siglo XX, con la frase la memoria de Dios. Otro valiente, por favor. Yo creo que puede ser manteniendo la tradición bíblico-cristiana de la que habla, ¿no? Correcto. Eh, Manteniendo esos principios. Exacto, exacto, muy bien, muchas gracias. El consejo que se le está dando este teólogo político a los filósofos es, no te olvides de dónde venimos, porque de alguna manera la historia filosófica, la historia cultural del Occidente depende tantísimo en las raíces del cristianismo o judeocristianismo que olvidarse de eso es olvidarse completamente de la etiología, si lo dices de alguna manera, del conocimiento que tenemos hoy por hoy. Entonces, cuando estamos hablando de teología contemporánea, y lo vamos a ver ahora, cuando veamos muchos filósofos que están distanciándose de lo humanum, ¿no? Al final lo que se están distanciando es del conocimiento per se. Y vamos a tener que enfocarnos a qué significa conocer algo. Porque podemos acabar como este hombre Derrida, ¿no? Que al final dice, pues la significación del significado no tiene símbolo de la significación del contenido del significado, perdón. Entonces, por eso se ríe de ellos. Fíjate que este hombre, Derrida, fue a la Universidad de California y dio una ponencia de política a los abogados que estaban estudiando allí y empieza su discurso diciendo, amigo, no hay amigo. Y lo que él estaba diciendo es, se estaba riendo, decir, ¿de qué hacéis leyes de nada? Si la ley no significa absolutamente nada. O sea, no nos vamos a meter, ya os lo prometí, no vamos a meternos en tejida, pero tenemos un problema aquí, porque al final, cuando nos olvidamos el discurso de la memoria de Dios, al final nos olvidamos incluso del significado del conocimiento. Rompemos lo que le llaman en la filosofía la metafísica. Tenemos un problema de ontoteología, tenemos un problema de psicología, tenemos un problema, porque al final todo esto somos mecanicistas, naturalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, esta clase me encantaría que esta clase fuese mucho de diálogo. Las tres primeras van a ser más aburridas porque hablo yo,
pero las últimas 3 va a ser yo preguntando a vosotros a muchas cosas. Y, o sea, ya os lo dejo saber, ¿no? Para que podáis leer y prepararos para las últimas 3 clases. Entonces, vamos a pasarnos ahora al siguiente. Oh, sí. Entonces, hay una pregunta principal que os dije en ese anuncio, ¿no? Que digo yo, ¿se puede hablar de Dios de la misma manera que se ha hablado antes? Entonces, no voy a contestar eso con ni sí ni no. Quiero que vosotros digáis sí o no y por qué. No, la pregunta no es abierta para ahora, para dialogar, pero es una pregunta que quiero que mantengáis durante toda esta clase. Porque muchas veces, cuando hablamos de quizás la raíz o lo bonito del evangelio es la evangelización, a veces me tengo que preguntar qué es eso que estamos evangelizando. Porque si queremos realmente servir a Dios, ¿estamos realmente sirviendo a qué Dios? Y esa es la pregunta importantísima. Porque al final es posible que quizás no estemos haciendo nada bueno para Dios, o quizás sí. Entonces quiero que vosotros vengáis con esa respuesta racional, no racionalista, ya hablaremos de eso también, pero racional de qué significa eso de teología. Y solo una cosa para hacerlo rápido, porque ya es increíblemente, me quedan solamente 30 minutos y no empecé casi. Pero cuando hablamos de teología en la teología contemporánea, no hablamos de una opinión de Dios, no hablamos de un discurso de Dios, hablamos de un discurso muy científico de Dios. Y por eso vamos a tener problemas cuando leamos a ciertos autores, como Bultmann, que Juan Antonio ya lo mencionó, ¿no? Que algunos dicen, oh, ese es un ateo, ese es no sé qué, otros dicen, ah, qué bien, me encanta. Y la gente a veces se está olvidando de que el problema es que desde un punto de vista científico, desde el punto de que se quiere probar que esto es exactamente lo que significa, esto es lo que realmente dice Jesús, esto realmente, al final, en esa prueba empiricista casi, ¿no? Que se quiere hacer, o de positivismo lógico, eso, el problema que está pasando aquí es, ¿cuál? Que al final estamos limitados. No tenemos opciones de poder decir muchas cosas de Dios, realmente. De alguna manera os puedo decir, y esto ya es un adelanto a lo que vamos a hablar la semana que viene, pero puedo decir, ¿es la experiencia que Abraham tuvo de Dios la misma que la que tienes tú? Porque decimos que el Dios de Abraham es mi Dios, pero conocemos a Dios de la misma manera que lo que conoció, que como conoció Dios, perdón, que como conoció Abraham a Dios. La verdad es que no. Lo mismo digo también con Pablo, incluso Pablo, pero también incluso los apóstoles, pero Jonás también. A ver, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo llegamos a eso? Y vamos a hablar después, otra vez, algo que se va a hacer, la diferencia teológica de lo que es mundo-imagen, mundo-lenguaje. Y esa diferenciación es brutal, porque si conocemos a Dios a través de un fenómeno, o la fenomenología religiosa, como también Juan Antonio mencionó, la experiencia religiosa, no de Alejandro Sanz, gracias por el recuerdo, hacía mucho tiempo que no escuchaba eso. Si hablamos de eso, eso es muy diferente del cristianismo que estamos viendo ahora, que es mundo-lenguaje. Otra vez, ahora es un poquito, quizás no muy fácil de seguir, pero lo vamos a ver brevemente. Así que voy a ir hacia adelante lo más rápido que pueda. Vamos allá. Ok, esto lo voy a pasar rápido, porque si no, no salimos de esta. Y son 60 diapositivas que las vamos a dejar hoy solamente en 20, total. Así que eso, ánimo, que podemos. Um, Cuando empezáis a leer la historia perdón, el giro antropológico de Pannenberg, él empieza, el viraje hacia la antropología empezó por convertirse en un programa en el llamado hegelianismo de izquierdas. Ahora, claro, si tú no eres un filósofo, ya estás perdido. ¿Qué es eso del hegelianismo de izquierda? Ya empezamos mal. Bueno, no nos vamos a meter en Hegel ahora mismo y probablemente no mucho en la semana que viene. Y esto es más bien mi preparación para que os pongáis, familiaricéis un poquito, ¿no? Con el ambiente filosófico. Así que cuando, por cierto, leáis el libro de Pannenberg, si estáis un poco perdidos, está bien. Sigue para adelante, sigue leyendo, empieza a familiarizarte con estos conceptos y eso es lo que se espera. No espero que seas un filósofo, simplemente que entiendas algo de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de hegelianismo de izquierdas, no? Pues lo que pasa de alguna manera es, en el mundo de la filosofía, tenemos ciertos eventos que pasan, ¿no? En la historia de la filosofía occidental, donde todos están muy de acuerdo. De hecho, hay un autor que se llama Miguel García Baró, teólogo, perdón, filósofo en comillas, en la Universidad de Comillas Católica en Madrid,
y escribió unos libros increíbles, muy bonitos, no tienen el sentido de ser académicos per se, pero sí es una reflexión filosófica de su trayectoria. Y todos tienen que ver con, los nombres son algo así como Sócrates y herederos. Después tenemos Descartes y herederos y después Kant y herederos. Bueno, pues yo quiero proponer algo nuevo, pero porque nos conviene a nosotros en la parte teológica. Él es filósofo, yo soy más teólogo. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué pasó con Hegel y herederos? Y hay algo sustancialmente increíble que pasó con Hegel. Hasta Hegel, todo es como de alguna manera, si miramos hacia atrás, si te digo, ¿cómo define la maldad la historia de la filosofía hasta Hegel? Bueno, pues tú tienes, pues puedes empezar incluso antes del cristianismo, ¿no? A Job. Interesante. Quizás lo dejamos así como una mención honorífica y no decimos mucho más, porque esté la marinera, con el tema de la situación de la corte real, el diálogo del Satán, ¿no? En hebreo, del acusador a Dios y todo eso. Pero vamos a ponerlo ahí. Primero parece ser como que la maldad o lo malo aparece en algo muy ajeno al ser humano. Después nos vamos incluso a Platón, ¿no? Al Timeo de Platón. Y después ves como que habla de una cuestión así muy interesante de que al final el problema de la maldad es que a Dios como de alguna manera se le escapó algo, ¿no? Es como decir, él es todo muy bueno, pero al final, claro, a través de la creación y tal, qué mal, qué mala suerte. Plotino o el platonismo medio y todas estas cosas, pues dualista, lo mismo que Mani o el maniqueísmo, ¿no? Con el tema de la luz y la oscuridad, donde casi que parece que la materia es culpable de la maldad. Pero de todo eso, es decir, la materia ni siquiera es maldad, es como algo... Fijaros que en todo esto, sin siquiera hablar de Dios, estamos viendo como que hay una dimensión muy diferente del conocimiento. Es decir, el conocimiento es externo al ser humano. Y es increíblemente importante decir esto, porque va a haber un cambio que después veremos, que es el cambio del mito al logos, como se dice, ¿no? Y ahí es un cambio que lo que estaba hablando del mundo imagen al mundo lenguaje. No se trata de que dejaron el mito atrás, de hecho no, en algunos casos no. No se trata de que dejaron o que los primeros no hablaban de la naturaleza. Es que teníamos un discurso donde todo lo que pensábamos antes tiene algo así medio o mágico, o supernatural, o divino, mitológico, legendario, fabuloso, etcétera, ¿verdad? Ahora, después de lo que pasa con Hegel, vienen los tres grandes problemáticos, por decirlo así. Están Marx, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Los comunistas. Que Marx en sí no tiene que ser comunista per se, ¿no? Pero bueno, está Marx. Después está Feuerbach. Y después está también Nietzsche. Los grandes anti todo, ¿no? De alguna manera. Pero no es anticristo, no es anti Dios, no es anti nada. Es simplemente anti memoria de Dios. Y eso es lo que yo quería hablar. Porque el problema de todo esto es que ellos se alejan de todo esto y como dice Nietzsche, dice, Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros, ¿no? Él no está diciendo que el ser humano mató a Dios del lenguaje. No, no, él está diciendo que se ha acabado la explicación metafísica de la realidad, de la explicación de toda la historia. Es precisamente Nietzsche, Marx específicamente, porque Marx lo que hace es una inversión hegeliana, pero ¿una inversión hegeliana de qué? ¿A qué me refiero? Otra vez, sin entrar mucho en Hegel, ¿no? La izquierda hegeliana, ¿qué pasa? Busca la legitimación del poder económico, social, comunitario, la economía, ¿no? La economía social, pero ¿cómo? A la inversión de lo que Hegel hacía. ¿Qué es lo que hacía Hegel? Bueno, de alguna manera, otra vez, muy simplista porque mejor no empezar con Hegel. Ah, de lo que hacía él es la legitimación, legitimation, en fin, de, de Dios, del cristianismo de alguna manera, incluso, ¿no? Y de la filosofía del derecho, como ha venido haciendo durante toda la historia de la filosofía. Dios, realmente, incluso en Kant, que Hegel viene después de Kant, incluso con Kant, Dios está ahí. Él es muy anti-Dios, pero para Kant Dios existe, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más esto ahora. Vamos allá. ¿Cuánto me queda? Dios mío, 20 minutos. Ok, voy a hacer esto más retórico entonces, porque si no, no salimos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo adjudicamos el conocimiento? Cuando dices que tú conoces a Dios o que tú sabes de algo, ¿cómo lo conocemos? ¿Qué es eso, no? Bueno, tenemos mito, revelación y razón.
Pero ¿qué son esas cosas? ¿Y cómo sabemos cuál es la correcta? ¿Qué significa todo esto, no? ¿Cuáles son los cimientos del conocimiento, entonces? Epistemología, que es el estudio del conocimiento. Hermenéutica, estudio de la interpretación de una manera simplista. ¿Necesitamos el concepto de Dios para explicar la existencia que nos rodea? En plan con lo de la memoria de Dios, o en plan toda la historia de la filosofía hasta Hegel. Bueno, hubo siempre algunos filósofos que no fueron así, ¿no? ¿Necesitamos el concepto de Dios para explicar la existencia que nos rodea? Si decimos que sí, y decimos que sí, como cristianos, tenemos un problema increíble que la gente no suele explicar, que es el problema de la ontoteología. Ya hablaremos de eso también. Eso es al final de la presentación. Y es Dios una idea del hombre. Eso es muy Feuerbach, ¿no? Es decir, bueno, Dios es la extensión antropológica de la conciencia de Dios, de la conciencia del hombre, perdón, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Bueno, si el ser humano es fuerte, Dios tiene que ser todopoderoso. Si el ser humano es, yo qué sé, conoce, Dios es omnisciente, ¿no? Y parece que lo hace así, de esa manera. Y de alguna manera, otra vez, no se trata de leer a Feuerbach y decir, este tío está chalado, pero ¿dónde? No, se trata de leer a Feuerbach entendiendo de dónde viene. Porque cuando entiendes de dónde viene, entiendes sus limitaciones, pero también sus argumentaciones. Y en algunas ocasiones, ¿sabes qué? Feuerbach nos está enseñando algo. Porque a veces creamos ídolos de Dios por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿quién es Dios? Problema, como siempre, ¿no? Eso es algo muy habitual, especialmente cuando hablamos de círculos académicos. Todo el mundo sabe mucho, pero nadie sabe definir nada. En fin, entonces, hablemos de la mitología, pero así, básicamente, ¿no? Porque estamos hablando de mitología, revelación, razón. ¿Qué es la mitología? ¿Alguien sabe definir algo así rápido? ¿O lo digo yo ya para seguir rápido con esta presentación? A ver, sigo yo. Venga, vale. Pues mira, voy a hacer una cita de este hombre que os decía, Miguel García Baró. Él dice, y no digo que sea correcto, tampoco digo que sea incorrecto, porque, tú sabes, somos académicos, así que nunca decimos nada. Pero él dice, un relato en el que se narran hazañas de dioses, gracias a las cuales, en el tiempo que ha precedido a la edad que ahora vivimos, fueron establecidos los principios, los medios y los usos de la existencia que nosotros conocemos. Así es como él define el mito. Entonces, cuando yo os digo el mito, algo es mitológico, nunca, 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 nunca me estoy diciendo el mito es algo como una fantasía, como una mentira, como no es verdad, como no es... La mitología es un género literario, de alguna manera. Difícil también, difícil, muy difícil de explicar literariamente, pero la mitología no tiene que significar, como lo hemos hecho muchas veces, el mito significa que algo es falso, porque si lo entendemos así, una, nos equivocamos, y lo veremos por qué, y dos, cuando leas a personas como Bultmann, que vendrá, al final dices, oh Dios mío, este no se cree en nada. Y dices tú, bueno, quizás es verdad, pero no por las razones que tú crees. No se trata de definir el mito como algo falso. Ok, entonces, ¿qué es eso de la mitología? Bueno, la mitología es algo así como una etiología parentética. ¿Qué significa esto? Es una explicación de los orígenes de algo. Y no es una fábula, como dije, y no es una leyenda. Y a veces esto se puede incluso como ah, conectar, no idénticamente, pero conectar también con la poesía, Hesíodo, ¿no? O la Ilíada, todas estas cosas, o como una poesía profética o oráculo teológico. Otra vez, cuando lees la Biblia y escuchas, oh, el profeta dijo, ¿qué es un profeta? Porque nosotros tenemos el concepto de profeta ya implementado como es alguien que habla o algo que Dios le acaba de decir. ¿Pero qué significa eso? Otra vez, no lo voy a definir. Os dejo ahí la pregunta. Tenemos mucho que hablar todavía. Am, la mitología también se usó mucho para lo que se llaman las teogonías, cosmogonías, etiologías, protologías. ¿Qué es todo esto? Pues es siempre una explicación de los orígenes del cosmos, de las cosas, de los dioses, de los principios del arjé, ¿no? Del arjé griego, al principio de todas las cosas. Pero otra vez, lo que quiero decir es, no es una fábula y no es una ficción. Entonces, ¿qué es? Y decimos, ok, pero ¿es mitología la religión? Es eso de, bueno, quizás la religión es revelación, ¿no? ¿O será eso? Bueno, ¿qué es religión de acuerdo a uno de los más grandes estudios de la religión? Otra vez, no digo que sea correcto, es una de las explicaciones que se dan, pues lo leo aquí.
dice, y podéis leerlo conmigo, dice, todo rito, todo mito, toda creencia o figura divina refleja la experiencia de lo sagrado. Y por ello mismo implica las nociones de ser, de significación y de verdad. Y más adelante después continúa, en una palabra, lo sagrado, y esta es la clave, es un elemento de la estructura de la conciencia, no un estadio de la historia de esa conciencia. En los niveles más arcaicos de la cultura, el vivir del ser humano es ya por sí un acto religioso, pues tomar el alimento, muy importante esto, el ejercer la sexualidad, también muy importante, y trabajar son actos que poseen un valor sacramental. Dicho de otro modo, ser, o más bien hacerse, hombre significa ser religioso. De acuerdo a este experto, ¿no? Algo que diferencia una teogonía, por ejemplo, de... por cierto, decidme si tenéis algunas preguntas, ¿no? Porque estoy asumiendo muchas cosas también. Si no, no salgo muy adelante. Pero si hay algo que os perdéis, por favor, decírmelo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, mitos en Sumeria, o Acadia, o Mesopotamia, ¿no? Todas estas cosas. Y hay un mito, por ejemplo, del Numa Elish, ¿no? Que veremos en el preámbulo teológico, o sea, en 2 semanas desde ahora. Ah, y, y en ese dices tú, bueno, esto es una teogonía, pero ¿es esto religioso, sí o no? Bueno, la pregunta clave de acuerdo a este hombre ¿es esto sagrado? ¿Y qué es lo sagrado? ¿Qué significa algo sacro? Bueno, otra vez, nuestra concepción de, oh, bueno, santo significa porque la Biblia dice tal. Lo separado de, bueno, quizás, pero ¿por qué? ¿Por qué separado? Estamos también perdiendo un concepto muy clave dentro de lo que significa sagrado o sacramento. La sacramentalización de algo, lo sagrado de algo, tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con el sacrificio de algo. De hecho, por eso dice este hombre, y otra vez, estamos hablando de religiones en generales, no hablo específicamente el cristianismo per se, ¿no? Pero en religiones en generales, incluso el comer es sagrado. ¿Por qué? Porque tú estás, por ejemplo, tú matas a un animal para comerlo. Claro, ahora llegamos a un mundo donde yo me voy a McDonald's y digo, quiero una hamburguesa. Yo nunca pienso que lo que estoy comiendo es algo sacrificado. Obviamente, sacrificado. Entendemos lo que quiero decir, ¿no? De que lo hemos matado para comer, ¿no? No, no lo vemos así. La pregunta es, ¿por qué no? ¿No? Algunos de vosotros quizás sois pescadores, entonces entendéis eso un poquito mejor, ¿no? O cazadores en España también, ¿no? Pero la cuestión es, nos hemos olvidado de estas cosas y estamos viviendo en un mundo ya donde no es ni siquiera alejado de la memoria de Dios, pero también alejado de la memoria de lo sagrado. Otra vez, no vamos a meternos mucho más aquí porque no nos da tiempo. Ok, mito. Entonces, el mito ha sido un elemento fundamental, ¿no? Como hemos visto. Pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo demostramos que algo es mitológico? ¿Cómo demostramos que hay un conocimiento mitológico? Bueno, el mito en sí, y pongo aquí 2 ejemplos otra vez, el Enuma Elish y Prometeo, tienen links, enlaces, así que los podéis ver si queréis, si no lo conocéis. No vamos a meternos aquí porque lo veremos más adelante, pero ¿cuál era la parte práctica, de alguna manera, o teleológica, de otra manera, del recitar tales mitos? Y aquí es donde estamos empezando a ver algo muy interesante. El mito, de acuerdo, por ejemplo, al círculo ritual religioso, ¿no? En India, y otra vez perdonar, no sé cómo pronunciar la gran mayoría de las cosas que voy a leer aquí, excepto Moira, que eso es griego, pero en India, Rita o Arte, o algo así, ¿no? Tiene un concepto en la mitología india de orden divino. En Egipto, el Ma'at, el equilibrio moral. En Sumeria, el Me, un sentido de justicia. Grecia, como ya dije, Moira, súper famoso, el destino. Todos estos cuentos o leyendas o mitologías no se cuentan porque dicen me voy a entretener solo por entretenerme, sino en algunos casos tienen esa sacramentalidad y tienen ese enfoque de cómo vivir. De hecho, filosofía, cuando hablamos de es el amor por la sabiduría, sabiduría en ese sentido no significa como hoy sabiduría de Salomón, que tampoco ni sabemos definir lo que es eso. Excepto decir, bueno, es el principio de toda la sabiduría, es no, ¿cómo se dice? El fear of God. Temor de Dios. Temor de Eso. Dios. Iba a decir miedo y no me salía bien. Eso no es así, no es miedo, es temor. Fear of God. No, entonces dices tú, no, no se trata de eso, no se trata de recitar ese versículo, sino se trata también de entender qué significa eso, ese respeto, ¿no? Y es un respeto muy ético. En la mitología es ética. Entonces ahora la pregunta, y me quedan 5 diapositivas, así vamos a ver si lo hacemos rápido. Entonces, del mito a la naturaleza. ¿Cómo entendemos la naturaleza y la realidad que nos rodea? Si lo hacemos de una manera mitológica, puede ser que lo entendamos con un cierto sentido ético,
Y eso es un problema, y ahora explicaré por qué. Puede ser que lo entendamos como una mentira, porque es, bueno, los dioses, ¿cuántos dioses hay? Bueno, no sé qué. Pero también podemos pensar entonces cómo tenemos que entender la naturaleza si no es con esa experiencia divina o ese concepto, ¿no? de supernatural. Segunda pregunta, ¿cómo entendemos los relatos mitológicos y textos religiosos? Si es un texto sagrado, ¿cómo lo entendemos? ¿Es simplemente un relato ético? ¿Es un relato teológico? ¿Es un relato histórico? ¿Es un relato mitológico? ¿Hemos de racionalizar los mitos de la antigüedad? Pregunta clave. ¿La gente leía antes los mitos de la antigüedad y decía, pues puede ser que entonces, claro, sí, no sé? No. De hecho, los únicos que hacían eso eran los filósofos, porque lidiaban con la filosofía de los mitos. Y ya hablaremos también de algún ejemplo de esto. ¿Y qué decimos de algunos de los relatos religiosos? Por ejemplo, ¿no? Decimos, por ejemplo, ¿os acordáis en los evangelios cuando dice Jesús a estos incrédulos, ¿no? Solo les voy a dar la señal de Jonás. Ya tenemos un problema aquí. Porque si tú lees Jonás, primero, es muy cómico, por cierto, el libro de Jonás. A veces no lo vemos así, pero es extremadamente, o sea, te tienes que reír cuando lo lees. Pero cuando lees el libro de Jonás, no dices tú, bueno, ¿Jonás murió o no murió? ¿Y cómo es que estuvo 3 días en el... ¿Por qué? Porque Jesús dice que va a utilizar esta señal, que va a estar 3 días, ¿dónde? ¿En el Hades? ¿En el Sheol? ¿Dónde va? Estaba... Espera un momento, ¿está Jonás orando en el Sheol? ¿Estaba el muerto orando? ¿Qué significa todo esto? Porque si él no murió, entonces la señal de la resurrección es un poco... No sé cómo verlo, ¿no? Pero si él murió, entonces ¿quién resucitó primero, Jesús o Jonás? ¿No? O sea, ya empezamos a tener preguntas interesantes, ¿no? Una pregunta más interesante. Ah, y esto lo hago del inglés, así que por favor corregirme en el sagrado lenguaje de la Reina Valera del 60. Jesús en el Sermón del Monte dice que pobre aquel, ¿no? De alguna manera que diga que alguien es necio o algo así, ¿no? Otra vez, lo tengo en inglés. Entonces, y dice, porque él será reo del infierno o algo así, ¿no? Pero ¿cuántas veces dice Jesús necios a todo quisque? Entonces, ¿cómo leemos esto? Si leemos esto como es algo que es completamente histórico, no digo que no lo es, pero digo que es histórico en el lenguaje que utilizamos el día a día, quizás no es que esté mal o que esté bien, es que quizás estamos perdiéndonos el lenguaje más bonito que hay. Por ejemplo, ¿cuántas veces tuvimos el problema de decir, bueno, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Bueno, si entiendes cómo era el Evangelio de Marcos, prácticamente en todos los capítulos, pero no lo dice como lo decimos nosotros. Entonces, eso es algo muy interesante también. A ver, seguimos adelante. ¿Qué me queda? 7 minutos. A ver. Ok, del mito a la naturaleza. En la filosofía hay algo muy clave que siempre hablan de dónde empieza la filosofía occidental y dicen, bueno, cuando del mito al logos, ¿no? Del mito a ese cambio radical. Pero ¿qué es eso del mito a la naturaleza? Bueno, un ejemplo de un presocrático, uno de los originarios, ¿no? Hay otros, pero uno de los originarios de los primeros filósofos era Anaximandro. Y él dice, de donde nacen los seres es también a donde van a morir. Al morir según lo necesario, perdón. Pues se pagan unos a otros pena y retribución de la injusticia según el orden del tiempo. Ahora, tú lees esto y tú comparas esto con un mito o con la literatura de antaño y dices, esto es muy diferente. Él está hablando de una especie casi de prenaturalismo, de alguna manera. Es algo que es, te has cargado a todos los dioses. Antes ¿cómo es? Realm. Bueno, la sección... Lo siento, que a veces me sale en inglés. El estadio divino, estadio de la muerte, eso es algo muy diferente, muy alejado del ser humano. Sin embargo, Anaximandro está hablando aquí de que de dónde nacen los seres es también a donde van a morir. O sea, somos polvo de la tierra y a polvo volveremos. Pero ¿dónde está Dios en esta pregunta? Su prosa ya no es un mito, ya deja el mito atrás y y ya no reflexiona a través de las divinidades. Su principio, que en griego se dice argé, ¿no? Sería también lo que es el apeirón, que es lo infinito, lo indeterminado. Entonces él empieza a hablar de que tiene que haber, y esto es muy matemático. Parece que no, porque claro, el pobre hombre está todavía, no tenemos a Pitágoras, ¿no? No todavía, pero está ya empezando a pensar en un concepto muy revolucionario llamado infinito. Y el problema de todo esto es,
¿qué es lo que acaba de pasar? Que hemos llegado a la existencia, al estudio del ser, la ontología. Y esto es un problema, como veremos. 5 minutos. Ok. Cuando decimos que en la antigua Grecia se da el paso del... Ah, perdón. Tengo que cambiarlo aquí también. Ok. Cuando decimos que en la antigua Grecia se da el paso del mito o mitos al logos, no estamos describiendo simplemente un surgimiento de la razón, ¿no? De un racionalismo. No es eso, en absolutamente. Es más la introducción de una perspectiva naturalista durante una época muy arcaica. Este cambio, ¿qué es lo que pasa, no? El cambio explica los mitos de una comprensión de un mundo que se basa en principios ordenados observables. Ya no es Dios hizo esto, Dios creó este terremoto, Dios lanzó una tormenta. No, esto ocurrió porque y buscas una manera naturalista de explicarlo. Y aquí estamos, dos diapositivas y ya está. A ver si lo conseguimos. Aunque esto ya no me pone muy esperanzador, tener que hablar de Kant y Husserl. A ver, básicamente, Kant. Llegamos a Kant y tenemos un problema con Kant, obviamente. Siempre hay un problema con Kant. Y el problema con Kant es este. Lo que conoces, si lo hablamos de una manera de la percepción sensorial, ¿no? Si dices tú, piensa en un árbol. Y yo te digo, ¿sabes qué? Solo puedes pensarlo dentro de lo que le llaman la estética trascendental, las categorías del entendimiento, y nunca vas a llegar a entender la cosa en sí, o the Ding en sich. And what happens here es esto. Perdón, lo que pasa aquí es esto, que es cuando tú observas un árbol, ¿no? Tú lo ves en un espacio y en un tiempo. Y el tiempo no me refiero a un año o a un día, a una hora, el tiempo me refiero a una perspectiva. Y el espacio es, aunque esté flotando en el espacio, ocupa un lugar espacial. Y él dice, bueno, o sea que parece ser que el ser humano no puede pensar en algo que no pueda ser espacio-temporal. Y dos, y además el ser humano es, puedes decirlo, o limitado o enriquecido, como prefieras verlo, con las categorías lógicas. No quiero utilizar ciertos lenguajes porque con Kant es todo difícil, ¿no? Pero las categorías lógicas piénsalas como A no puede ser B y punto. O sí no puede ser no. Ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una cosa. Si yo digo que piensas en un árbol y tú lo piensas y lo tienes en la mente y tú lo ves y dices, ah, es verdad, es temporal, ¿por qué? Porque solo veo una cara de ese árbol, no lo veo completamente. No puedo nunca jamás en mi vida verlo a la vez. No puedo tampoco verlo a lo que sería una dimensión subatómica. Entonces, ¿cómo narices llegamos a ver al árbol como es en sí? Porque lo que está pasando con Kant es que parece como que cada vez que percibimos algo, lo ensuciamos. Y eso es un problema. Porque entonces quiero decir, digo esto, bueno, y tú lees la Biblia, ¿no? Y dices tú, sí, 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 la revelación de Dios. Perfecto, no hay problema. Pero en el momento que la lees, la has pifiado. Porque la has ensuciado. Entonces, ¿cómo sabemos si es verdad que podemos entender a Dios? Bueno, hay una solución. Bueno, parcial. Viene este hombre que este es el que me encanta, es un filósofo increíble. Desafortunadamente no lo entiende nadie tampoco, así que quizás me gusta porque... su nombre es Husserl, Edmund Husserl, y él es un matemático, fue un matemático y él tenía este ímpetu similar en un sentido a Kant. Kant quería hacer que la metafísica fuese científica. Y otra vez, por cierto, estoy diciendo estos términos y quizás lo tenía que enseñar un poquito mejor. Metafísica, ¿no? Es lo que estamos dando como, es una explicación, ¿no? A lo que consideramos que la realidad está estructurada. O sea, ¿qué es la metafísica? Es lo que estudia lo que creemos que son los principios estructurales de la realidad. Otra vez, ah, eso. Si tenéis alguna pregunta así más básica que necesito que explicar un poco, me decís, ¿eh? Un minuto, Dios mío. Ok, entonces justo lo que pasa, dice, bueno, lo mismo que Kant entendió esto, ¿no? Que dice, Kant, ¿cómo entendiste que estamos ensuciando eso que percibimos? Y dice, bueno, ¿cómo? Pues similar también a Descartes, que es, reflexioné y me he dado cuenta que no puedo pensar en algo que no sea contenido en lo espacio-temporal y que puedas decir, bueno, es un árbol y es un vaso. No, eso es un problema lógico. No pueden ser las dos cosas. Entonces, como lo veo así, tenemos estos límites de la razón, ¿no? Y el problema que pasó con esto es decir, bueno, pero no podemos ver la cosa en sí porque solo vemos una parte o la otra, eso, ¿no? Entonces, viene Husserl y dice, ¿sabes qué?
te has olvidado de algo, porque en la reflexión de esa imagen que dices que está encasillada o ensuciada, de alguna manera, te has olvidado que hay algo increíble que está pasando. Y es que la cosa en sí, o the Ding and Shish, se te está dando a ti, se te está dando como un fenómeno. O sea, ok, es tiempo. ¿Os parece si me dais un minuto? Ah, ok, entonces, justo lo que pasa, dice, pero lo mismo que has reflexionado sobre esto, ¿no? Que estás reflexionando sobre la cosa en sí, que dices, ¿cómo llegas a la cosa en sí? No puedes verla porque lo estás ensuciando. Justo se da cuenta de algo muy interesante, dice, pero tú no puedes pensar lo que no se te ha dado. No puedes percibir lo que, no se, lo que es impercibible. Por ejemplo, ¿puedes ver rayos ultravioletas? No. ¿Puedes escuchar ciertas radiofrecuencias que otras máquinas sí pueden? No. Entonces, si percibimos algo, no es una mentira. No estamos todos siendo mentirosos de algo que como se preguntaba Descartes. Nos está engañando el Satán también, ¿no? El problema aquí en este sentido es, bueno, entonces hay algo que se nos está dando. Y entonces esto, en mi opinión, te está dando la equivalencia te está dando la equivalencia de lo que sería la posibilidad de conocer la cosa en sí. Ahora bien, no en su total complejidad. Entonces, sí podemos percibir a Dios. De hecho, si lo percibimos, es posible que pueda ser que Dios existe, porque es perceptible. Entonces, cuando hablamos, y aquí es el final, una diapositiva más, y aquí es el final, cuando hablamos de esa distinción del mundo imagen y mundo lenguaje, ¿de qué se trata? De que estos, hasta los filósofos, estamos hablando de un mundo al lenguaje casi y mundo imagen, pero fijaros lo que pasa ahora. ¿No? ¿Cuál es el problema hermenéutico? Aquí estamos, vamos allá. Y aquí ya está la última. El problema hermenéutico es este. En el momento de que algo se hace evidente como una cosmovisión, ¿no? Que no es simplemente una duplicidad cognitiva. O sea, cuando yo digo que estoy viendo un árbol y estoy seguro de que no, sí ese árbol está ahí porque lo estoy percibiendo y y sé que está ahí precisamente porque hay algo que me está dando esa percepción. No es que yo me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, si es así posible, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema gigante de si es verdad que tenemos una cosa delante que se llama árbol y que lo estamos viendo y que lo percibimos, quizás no en su complejidad. El problema es que en el momento que ponemos estas cuestiones pragmáticamente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un problema del lenguaje, del mundo lenguaje. Porque ¿cómo describo yo que estoy viendo este árbol? En otras cosas, incluso si decimos Dios existe como mundo, imagen, Dios existe tal y como un ser, ¿no? En el momento que yo hable de ese ser, ¿qué está pasando? Mira, os lo digo. Vamos al principio. ¿Qué es lo que os preguntaba justo? Ah, a ver, está aquí. Sí, aquí. El objeto lingüístico en honor de Dios. ¿Cuál es el problema? Que ahora hablamos de algo que no pertenece al lenguaje. Entonces estamos traduciendo un fenómeno que ahora viene a qué? A explicarse con lenguaje. Y por eso, ya yendo a la última ah, diapositiva, el debate ya no solamente entre la razón y mito. No se trata realmente, no es fructífero. Lo que tienes que hacer es entender lo que es el mito y entender lo que es la razón. Sino entre dos maneras de concebir el mundo imagen y el mundo lenguaje. Este paso refleja ¿qué? El cambio de epistemología, de alguna manera, de la epistemología a la ontología, al estudio del conocer, que puede ser que encaja muy bien en la revelación o la mitología, al mundo del lenguaje ontológico, que es del mundo del ser. ¿Y qué hacemos? Pasamos de concebir al mundo como un número, como esa cosa en sí, esa representación, a, a comprenderlo como experiencia directa y accesible en el fenómeno. Entonces, al final, ya acabamos aquí. Fraga, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer. Vamos a leer a Gadamer, así que Dios nos ayude. Entre otras cosas, ellos desarrollan ¿qué? La filosofía del lenguaje, que por su parte lo que hacen es describen no solamente lo que están percibiendo, sino algunos de ellos, como Gadamer, va a decir que el lenguaje es lo que crea la estructura de la realidad. Y voy a acabar aquí con un comentario final. Vamos a cerrar esto así. ¿Qué pasa con esto? Que entonces tenemos un problema.
porque da igual que Dios sea o Dios no sea, que Dios exista o que Dios no exista. Tenemos un problema de percepción de Dios y eso todos lo podemos decir. Bueno, ¿quién vio a Dios la última vez? ¿No? A otro problema, el problema del lenguaje. Porque de acuerdo a estos filósofos que veremos, el hecho de que tú hables de Dios, estás creando una representación de Dios o el objeto de Dios. Entonces, cuando hablemos de Dios, dos cosas. Cuidado lo que decís. Y otra cosa, cuidado lo que crees que sabes. Porque ahora lo que vamos a entrar en la teología contemporánea va a ser increíble. Vamos a ver cosas que yo diría, prefiero omitar, y cosas que dices tú, wow, qué profundidad hay que nunca había visto antes. Y con eso lo dejo aquí. Finalizo mi caso. No me crucifiquéis, por favor. Sé que es mucho tiempo, mucho contenido. Va a ser muy difícil, pero os voy a ayudar, de verdad. Es precioso. Cuando entendemos todo esto, va a ser muy bonito. ¿Algún último comentario o pregunta de alguien? Josué, tengo que predicar domingo y ahora mismo no sé de qué. Bueno, puedes hacer una cosa, amnesia. Dile a Dios que todo lo que has visto que se te olvide. Ah, no, pero sí, ahora, mira, un comentario final. Muchos de vosotros sois pastores, ¿no? Entended que esto es una aproximación científica. Tu realidad, tu experiencia con Dios, tu experiencia con Cristo, eso no cambia nada. Y es lo que decía justamente Juan Antonio. Es decir, porque él tiene una fe fuerte, ¿no? Él puede entrar en estas discusiones de una manera un poquito... obviamente va a doler, ¿no? Pero tienes al menos una defensa de decir, pero yo sé a quién he creído. Y yo sé quién Dios es. Y yo sé que Jesús es mi Dios, ¿no? Entonces, mantener eso por ahora, no digáis nada, no digáis se acabó la fe. No, no, no. De hecho, todo esto va a ser muy bonito porque nos va a construir la fe de una manera muy madura. Pero sí, ánimo.